Hola, hola, bendiciones. Buenos días. Bendiciones, mi hermano. Casi que no logramos entrar, hombre. Se nos quedó Bueno, una clase prendida y nada que nos dejaba entrar. Buenos días para no, todos. aquí está. Señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, Eso, lo gracias a veo bien. Los veo jóvenes. Hombre, qué bendición. ¿Cómo les ha ido? bien, con harto trabajo, pero bien. Me alegra muchísimo. No, 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 aquí estamos. Estas son situaciones que se presentan en las plataformas muchas veces, pero y aparte de que hoy queríamos comenzar media horita después, porque nos atrasamos de media hora después y nos tocó a cada grupo media hora después y compromisos pues de nosotros los docentes. Bueno, les pregunto, ¿cómo se sienten para capellanía hoy? Está, Listo. está faltando mucho pueblo hoy, sería que pensaron que no iban a lograr conectar. Entonces, vamos a escribir al grupo. Si alguien puede escribir al grupo, por favor ingresen. Vamos, ya estamos conectados. Veamos por acá. Eh, ¿Quién más falta? De pronto, vamos a darle un espacito acá. Menos mal que tenemos todavía una hora. Bueno, perfecto. Yo creo que si Dios lo permite, será pasado mañana. Quiero entregarle a cada uno su prédica editada. Ay, ¿Se qué acuerdan? Que cada uno hizo una prédica, bueno. no, pastor, Y no, no, yo pensé que no se le quiero había que se la olvidado. entreguemos. No, claro que tenemos que entregarla para que usted la mire. Nosotros también la vamos a ver. Bueno, pastor, gracias. Luz Sierra, bendiciones, Luz. ¿Quién más falta por acá? Pero le cuento que Luz se quedó con nosotros definitivamente. ¿Se acuerdan que Luz estaba de invitada? Bueno, ahora Luz se quedó. Qué bueno. Franci, se nos olvidó preguntarle a Fanny. A mí se me olvidó preguntarle a... Hola, hola. Este era el dispositivo que no nos dejaba avanzar. Se me olvidó preguntarle a Fanny si quería hacer capellanía, Franci. Se me olvidó preguntarle. Tienes el micrófono cerrado. Tienes el micrófono cerrado, Franci. Ajá. Javier, bendiciones. Luz, bendiciones. Jennifer, bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermana Francis, se me olvidó preguntarle a Fanny acerca si quería hacer capellanía, se me pasó. De todas Yo, maneras, pues, yo pensé que el pastor le había dicho. eso se me pasó. No, pero Como la... todavía se puede. Ah, no, claro que sí, claro que sí. Es más, si quieres, Usted le sabe. pregúntale, si le envías el link, dígale, pregunta que si quieres entrar a la clase de capellanía. ¿Será que está desocupada? Ella algo me dijo de los sábados, pero no le escuché muy bien. Bueno, si no, Pero le invitamos para el lunes. el pastor le sabe explicar muy bien, sin embargo, yo le digo, para ver si se conecta el lunes. Sí, para ver si se conecta el lunes, porque el lunes es excelentísimo. Bueno, perfecto. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito capellanía. Lo vamos a trabajar en este que es muy importante. ¿A cuánto les gustó capellanía carcelaria? Ay, sí, buenísima, Excelentísimo. pastor. La capellanía carcelaria es muy buena. Tiene mucho que ver, mucho que nombrar. Es La que excelentísimo. más clara me quedó. Sí, es muy Sí, bueno. muy. Yo quisiera, por ejemplo, quisiera preguntar, ¿cuántos de los que ya están aquí, porque aquí hay personas que llevan ya un ratito, vieron la capellanía
empresarial. Le pregunto a mi hermano Walter. No la vi, la ¿Sí vi. sí la vio? Sí, señor. Perfecto. Javier, ¿viste Capellanía Empresarial? Javier, Doctor, bendiga. No, señor, no le vi. ajá, falta. Entonces, vamos a ver la que todos no han visto hoy. Porque también mi hermana Ivonne vio esa capellanía y lo sé claramente porque esa capellanía es una capellanía que ella habló mucho de lo que podría ser en ese momento. Entonces, vamos a ver lo que es un espacio hoy muy bonito. Dios le bendiga, profe. Ay, Dios le bendiga, sierva de Dios, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno que estés en clase. Bendito sea Dios, qué bueno, qué bueno. Listo, perfecto. ¿Cómo estás, señorita? ¿Qué tal? bien. No, me alegra mucho, qué chévere que estés en clase. ¿Estás acompañando a tu mamita o estás solita en clase? Estoy acompañando a mi mami. Ay, qué bueno. Qué bueno. Listo, hoy vamos a mirar, bienvenida a clase. Hoy vamos a mirar algo muy maravilloso que se llama, amén, siervita de Dios, que se llama exégesis de un versículo, ¿vale? Esto es parte de lo que nosotros manejamos teológicamente, sino que no quiero vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Y por eso no voy a proyectar el módulo, sino porque este es un ejercicio de la parte teológica que nosotros vamos. ¿Vale? Entonces lo que quiero no es proyectarles un módulo, sino que vamos a hacer. Ustedes me avisan si están viendo bien, por favor. Hola, hola. Sí, pastor. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Hola. Perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, si no logramos hacerlo con el versículo, vamos a ver lo que nosotros podemos aquí en capellanía enseñar, que es la exégesis de un versículo. Entonces, hoy vamos a escribir un punto. Entonces, para hacer la exégesis de un versículo, primero que todo, ¿cuántos saben qué es exégesis? Alguien que nos diga qué es exégesis. Amén. Okay. Ajá. Jennifer, cuéntanos, Jennifer, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa exégesis? Bueno, exégesis es el... Ya se me olvidó. Eso. Tranquila. ¿Tienes apunte? ¿Tienes un apunte que nos puedas decir? Sí, señor, ya lo busco. Exactamente. Vamos a hablar algo vamos a hablar hoy del entrenamiento teológico que también está con nosotros acá, ¿no? Vamos a ver, ¿quién más nos podría decir qué es la exégesis de un versículo? Ni idea, pastor. Ni Por favor. idea. Es leer, extraer, explicar, Sí, es sacar fuera. O sea, es introducirse en el texto y sacarle eh, la esencia de lo que realmente quiere decir. exactamente, exactamente. Entonces, eso tiene unos contextos. Eso tiene unos contextos. Listo, entonces, el entrenamiento de hoy, vamos a tomar la parte teológica y vamos a ver lo que es
hablar del exégesis de un versículo. Entonces, es extraer, ¿sí? Eso es lo que significa exégesis, extraer, entrar, extraer. En otras palabras, desmenuzar. Y eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, hoy. En palabras muy simples, por ejemplo, ¿qué podríamos decir nosotros? Para hacer exégesis de un versículo, tenemos que ir, uno, al idioma original, ¿sí? Al contexto histórico, a la cultura del momento, a la intención del autor y a quién le escribió el autor. Entonces, hablemos de que exégesis es extraer, ¿cierto? Entrar en profundidad, vamos a construir material, entrar en profundidad en el contexto del versículo, de un versículo, pero estamos hablando del exégesis de un versículo. Si hablamos de la exégesis que pudiéramos hacerle al libro, no, pues entonces nos introduciríamos en los versículos. ¿Qué buscamos nosotros allí? Que podamos investigar a quién se le escribió ese versículo, por qué se le escribió ese versículo. Entonces, tenemos que entender que para hacer una exégesis debemos tener en cuenta, uno, el idioma original. Por ejemplo, vamos a buscar, vamos a ver si alguien puede, vamos a buscar qué significa en griego la palabra Cristo. Erika, ¿tiene el celular ahí? ¿Qué significa en griego la palabra Cristo? Entonces, hoy existen herramientas y lo podemos encontrar así. Vamos a ver quién nos ayudó. Ahí están. Hablemos del idioma entonces original. Listo. Vamos a buscar en griego qué significa la palabra Cristo. ¿Alguien te encontraría? La palabra Cristo en griego dice que proviene de, bueno, obviamente del griego Cristo, que significa ungido. Es una traducción del término hebreo Mesías, Masías, utilizado en la antigüedad Ungido. para consagrar con aceite a reyes y sacerdotes. Perfecto. Ungido significa qué? Ungido. Ujú. En hebreo, ¿qué significa? ¿Qué significa en hebreo? Yo creo que lo leíste, Javier. En hebreo Mesías. Mesías. Ajá. O Mesías, bueno, coloquemos Mesías, la traducción. Entonces vamos, Cristo y Mesías. Entonces, cuando yo digo Jesús, Cristo, ¿qué estoy diciendo? Si Jesús, si Cristo en griego significa ungido y en hebreo significa ¿sí? Mesías. Cuando digo Jesucristo, ¿qué estoy diciendo? Pues yo pienso que son como palabras iguales y ungido o Mesías es igual, ¿no? ¿Pero qué estoy diciendo? Mesías ungido. Jesús el ungido. Jesús el ungido. ¿Por qué razón usted encuentra en la Biblia Jesús
el Cristo. Porque está diciendo Jesús, el envío. El enviado y el ungido. ¿Qué significa la palabra Jesús? Busquemos, no más significado de la palabra Jesús. Salvador. ¿Algo así? Salvador. Ajá, ¿qué más significa? Busquemos ahí. ¿Quién puede ayudarme? Yahvé que salva, el Señor es salvación. Salvación, Salvador, ¿cierto? Entonces, si yo digo Jesús, Cristo, ¿qué estoy diciendo? No lo escuché, pastor. Qué pena. Si yo digo Jesús Cristo, entonces, ¿qué estoy diciendo? Si Jesús significa Salvador, La salvación está en Cristo. yo puedo decir, sí, pudiera decirlo, pero puedo decir el Salvador ungido. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí en este momento? No exégesis. Una exégesis. ¿Por qué estoy haciendo exégesis? Porque está profundizando. Exactamente. Simplemente estoy profundizando, simplemente estoy entrando y estoy extrayendo. Si alguien pudiera decir, pero ¿para qué me sirve? Pues cuando algunas personas le preguntan, ¿cuál es el nombre del Salvador? Jesús, y el apellido, Cristo. No, ni es un apellido, ni es un segundo nombre. Simplemente es la misión calificada para él. Jesucristo, el Salvador ungido. Eso es lo que está significando. A eso nosotros le llamamos exégesis. Entonces, si yo le digo que para hacer exégesis, nosotros necesitamos, mis amados estudiantes, necesitamos extraer, necesitamos hacer esta labor de ir al idioma, es porque vamos a ver qué significa cada palabra. Por ejemplo, vamos a buscar Elohim en hebreo. Elohim, que se escribe así. ¿Qué significa la palabra Elohim en hebreo? Vamos a ver quién me ayuda a buscar. Dios, ¿Perdón? Dios, Significa Dios, ¿cierto? Pero ¿qué Dios significará? poderoso. Exactamente. Dios o poderoso. Pero ¿sabían ustedes, por ejemplo, que si yo pregunto si Elohim es una palabra para uso singular o plural, ¿qué me puede decir? Uso ¿Qué me puede singular. decir? Habla directamente de Dios y no de dioses. Es que, Una palabra singular. Habla únicamente de Dios, no de dioses como tal. ajá, ¿eso lo encontraste? No, es como mi concepto. Ah, ok. Bueno, ahora te tengo una sorpresa, Javier. Cuénteme, ¿me Es equivoco? singular. Es singular
pero no para decir que son dioses, sino que esta palabra habla de la esencia que es Dios, compuesta por ¿quién? Padre, Hijo, Hijo Espíritu Santo. y Espíritu Santo. Ok. ¿Y para qué sirve esto, mi querido Javier y hermanos? Para defender la doctrina de la Trinidad. Es decir, que Dios no estaba solo en la creación, de que las tres personas han existido. Por eso es que son eternos. Por ejemplo, Javier dice, y lo tenías allí con esa perspectiva, ¿cierto, Javier? Yo también la tuve por mucho tiempo, pero cuando fui a la raíz me di cuenta que no. ¿Y cómo así? Porque es singular. Entonces, ¿qué significa un nombre? ¿Qué significa algo singular o plural? Una sola persona, un solo objeto, un solo, lo que sea sustantivo, por así decirlo. Sí. ¿Y plural? Varios. Muchos, más de dos. Más de dos. Uy, excelente respuesta. Más de dos. ¿Quién dijo más de dos? Yo, Javier, el que está investigando. no, esos datos sí los tengo, digamos que abordados en conocimiento. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Entonces, cuando la Biblia dice que Jehová uno es, o Elohim, que habla de Dios, en el término hebreo, ¿qué nos está diciendo? Que no es solo el Padre, ni es solo Jesús. Y esto rompe la doctrina de la unicidad. Porque, pastor, ¿Qué les pareció eso? pastor, Cuéntame, Walter. lo que pasa es que eh, existe una unidad simple y una unidad compuesta. Oh, bien, muy bien. Entonces, si hablamos de una unidad simple, estamos, es distinto, y si hablamos de unidad compuesta, también hay una Exactamente. distinción. Y esta, por ejemplo, es una unidad compuesta. Muy bien. También, Exactamente. Entonces, muy bien, Walter. ¿Qué estamos haciendo allí, hermanos? ¿Qué estamos haciendo allí? ¿Qué estamos haciendo con esto? Exégesis. Exégesis. Pero hasta ahora estamos haciendo exégesis de un nombre, y si es el versículo completo, ¿qué podríamos hacer entonces? ¿Esto para qué le va a servir a usted, mi estimado capellán? Para que su prédica, aparte de que ya sabe organizarla, la profundice. Porque usted puede estar predicando y decir, hermanos, voy a hablar hoy de Jesucristo el ungido. ¿Sabías tú que la palabra Jesús significa Salvador? Y que Cristo significa ungido. Y tenemos al Salvador ungido. Cuando hablemos de Cristo y digamos Cristo, acordémonos del ungido, de aquel que fue puesto, destinado en el propósito de Dios para la redención. De pronto puede que sea muy simple, pero había gente en la cita que no sabía qué esto significaba. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes sabían qué esto significaba esto? ¿Lo tenían en su mente?
¿Ustedes sabían la diferencia entre la palabra ungido y Mesías? ¿Quién sabía la diferencia entre la palabra ungido y Mesías? ¿O cuántos sabían que significaba finalmente lo mismo? La pregunta. Dime, Walter. Hello. Aló. Sí, le escucho, Walter. No, o sea, quiero repetir la pregunta porque ahora escuché. Ah, ok. ¿Cuántos sabían que ungido y Mesías es el mismo significado? Pues en mi caso sé que es el mismo más en cuanto, digamos, a esencia, pero que la palabra no tiene el conocimiento que era lo mismo. Ah, era lo mismo. Ungido y Mesías. Francis, ¿sabías que ungido y Mesías era lo mismo? No, pastor, porque aquí ya queda bien desglosadito. Exactamente. Eso se llama exégesis, pero estamos buscando un nombre. Entonces, cuando vamos a hacer exégesis, extraemos en profundidad en el contexto del versículo el idioma, nos vamos al idioma original para saber los significados y así muchas palabras. Por ejemplo, la palabra muerte. Hay muerte espiritual y hay muerte física, pero el término para hablar de muerte espiritual y muerte física no es el mismo, pero sí dice muerte. Y en algunos versículos donde Dios estaba hablando de muerte, estaba hablando de muerte espiritual y no física. O la palabra dormir, hablando del sueño, de descansar, del dormir o el morir. Y por Así eso es. algunos dicen, no, no se preocupe, solamente él está durmiendo. No, debemos entender cuándo la Biblia dice de verdad que duerme y cuándo de Está verdad muerto, está está. muerto. Y está dormido. Exactamente. Entonces vamos al idioma original y después vamos al contexto histórico. ¿Qué será el contexto histórico? Jennifer, ¿qué será el contexto histórico? ¿Cómo? Vamos a ver si Jennifer está por ahí. ¿Dónde se escribió? ¿Dónde ¿Dónde, se cuándo escribió? y por qué? Ajá. ¿Cuándo se escribió? ¿Sí? ¿En qué tiempo? ¿En qué? Hablemos, bueno, ¿dónde? Porque escribir, este teclado me está haciendo fallar bastante. ¿Dónde se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿En qué cultura? Pastor, pastor, ¿Sí? desde que los profetas lo anunciaban como el Mesías, como, Sí, sí, o sea, digamos así. Pero ahora, exactamente, ahora vamos a buscar un versículo. Estamos llegando exactamente, ¿dónde? ¿En qué parte? En Jerusalén, en Samaria. ¿Dónde más? En Edom, en el desierto. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando iban cuando salieron de Egipto, cuando ya estaban dentro de la tierra prometida. ¿Qué cultura estaban? Cuando los persas, cuando los babilónicos, cuando los griegos o cuando los romanos. Cuando estábamos dando una clase de exégesis, un día dice un alumno, no, profe, pero así le quitan las ganas a uno de predicar. No, señor. Al contrario, usted empieza a amar la predicación.
¿A quién le estaba hablando? ¿A quién sería que le estaba hablando en ese momento? El escritor o Dios a través del escritor. Por ejemplo, cuando hablamos de el primer libro, la primera carta a Timoteo, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando Pablo? A Timoteo. A Timoteo. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde estaba Timoteo? ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? ¿Cómo le estaba hablando? Le estaba hablando desde otro punto porque era una carta. Y ¿Estaba preso, Pablo? ahí vamos a buscar, ahorita vamos a buscar. Listo, perfecto. Eso es un punto. Vale. Entonces ya tenemos el idioma. Cuando vamos a hacer exégesis de un versículo es porque vamos a ir al versículo y le vamos a extraer toda la información. Porque cuando usted predique, dice, y Jesús en un momento estaba predicando. ¿A dónde estaba predicando? ¿Dónde? ¿A quién le estaba predicando en ese momento Jesús? ¿Qué le estaba predicando? ¿Eso qué hace? Que usted tenga la oportunidad de investigar más a fondo ese momento. Y eso es lo que hace que se nutra una prédica. Y eso es lo que hace que una prédica tenga muy buena información. Ay, profe, ¿yo cómo voy a conseguir esto? No, eso es, ¿cómo voy a conseguir estas informaciones? Si usted abre la Biblia, ya la Biblia antes del libro como tal, le trae mucha historia. Y si no, ya vamos a aprender cómo buscar esta información. Ya vamos a aprender cómo buscar esta información. Entonces, el contexto histórico es donde se escribió, ¿cierto? ¿Cuándo se escribió? ¿En qué cultura? ¿A quién? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? Perfecto. ¿Cuál era la intención? Pero seguimos. Esto es una partecita del exégesis, pero es muy importante. Vamos a los contextos. Bueno, ya tenemos el contexto histórico. Vamos a buscar el contexto anterior. ¿Cuál será? El contexto anterior es lo que se trata antes de llegar a ese texto. O sea, no sé cómo explicarle. Sí, así mismo. así mismo. Ese es el contexto anterior. Los versículos escritos, nada más y nada menos que los versículos escritos antes del verbo, antes del verso, perdón. ¿Y cuáles serán los otros? ¿Cuáles serán esos?
Hombre, pues simplemente si está un libro, si está... Puede ser un versículo atrás o adelante o un capítulo, bueno, depende. No, el anterior tiene que ser anterior, ¿no? anterior, ¿no? Bueno, entonces el anterior. Antes del verso. Antes Los del verso, versículos los escritos versículos antes escritos. del verso. O los capítulos también, ¿cierto? Ay. Perfecto. ¿Qué seguiría? El contexto posterior. ¿Qué sería el contexto posterior? Después, Perfecto. Todos los versículos después de qué? el versículo que está estudiando. Exactamente. Los versículos que siguen al versículo en cuestión. Cuando yo hablo de cuestión, hablo de lo que se está preguntando, ¿no? No de lo que se está colocando en duda. Nosotros aquí no colocamos en duda. Listo. Ya tenemos el contexto histórico, el contexto posterior. Vale. Nos queda alguito más. Alguito más nos queda. Vamos a ver si Jenny se acuerda. ¿Cuál sería, Jenny, que nos falta? No me acuerdo, pastor. El contexto remoto. ¿En qué otras partes del, de la Biblia del, del libro, puede ser, del libro o de la Biblia entera, donde se trate de este tema? Listo, entonces vamos a ver si ya logramos. Les hago una preguntita. ¿Qué desean? ¿Quieren copiar o quieren que les envíe un pantallazo de esto rápido? Yo creo que es mejor que yo Es les mejor envíe un que yo les pantallazo. envíe en pantalla. ¿Qué dicen Sí, ustedes? por favor. Por favor. Pantallazo, por favor. Listo, entonces vamos Tipo, pues, Yo estoy tomando apuntes. sí, perfecto, ¿no? Perfecto. Esta es una clase. Gusta. Ahí se Es, complementa. Si hace falta dime. el pantallazo, sí. Vale, vale, vale. No hay problema. No me quiere dejar de colocar el punto aquí. Déjame por acá y yo tomo un pantallacito de lo primero que tenemos y lo ampliamos. Me faltan unas tildes. Por acá. Claro que sí, no, eso está bien que tomen apuntes. Entonces, si el pantallazo sale muy débil, pues entonces le colocamos, lo organizamos.
Está perfecto, pastor. Muchas gracias. O sea, como yo voy a revisarlo, ¿lo entiende bien? Si no, enviamos el documento. Bueno, a mí me llegó bien, pero siento que se distorsiona mucho. Voy a enviarles entonces, no se preocupe que yo les envío el documento. Listo, perfecto. Ya tenemos aquí lo que podríamos llamar entonces los pasos para hacer exégesis de un versículo. Listo, entonces ahora vamos a buscar el versículo. Busquemos un versículo. Y además aquí yo consigo un versículo rápido. Porque se los voy a proyectar. Ya les voy a proyectar un versículo. ¿Estamos ahí? Hola. Sí, yo Ah, estoy sí. aquí, pero no sé qué No pasó aguante, con ya que él. nos Pues estamos yendo.
Que no oigo nada, no oigo a nadie por ahí. Pensé que estaba solo. Eso, perfecto. Listo, vamos aquí a colocar un versículo. ¿Listo? Entonces, este es el versículo que vamos a estudiar. ¿Ya me están viendo todos? Yo les mando pantallazo y les mando todo lo que se necesita. Listo. Yo necesito saber si el internet me están como molestando un poquito. Sí, pastor, ahí se escucha bien. Yo pues lo Listo, listo. escucho. Y me están No- viendo bien, perfecto. Bueno, perfecto. Aquí tenemos un versículo y vamos a trabajar un poco con este versículo. ¿Vale? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Mire cómo estamos haciendo la exégesis de este versículo. Mire, estamos hablando de él y estamos diciendo que es el término griego traducido allí como inspirada. ¿Qué significa la palabra inspirada? Teuneutos en griego. Y es el único lugar del Nuevo Testamento donde se utiliza este término. No es un verbo, sino un adjetivo formado para la combinación de dos palabras griegas. Una, theo, que significa Dios, y neu, que significa soplo, aliento. Dice, a los que añade el adjetivo verbal tos, puede traducirse de dos maneras que significa soplo divino, es decir, pensamiento sobre Dios lleno del soplo divino, indicando que la escritura es el resultado del soplo de Dios. Y a ese soplo de Dios es donde está escrito en la Biblia inspirada. Cuando la Biblia dice, cuando la palabra del Señor dice que la Biblia es inspirada, ¿qué fue lo que aconteció allí? Hubo un soplo de Dios. Hubo un soplo de Dios. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el significado de esta palabra dentro de este versículo. Vamos a hablar de segunda de Timoteo 3:16. Ahora, háganme preguntas, por favor, que yo sé que esto tampoco es tan fácil. Preguntas. Pastor, ¿Le escucho, quiero, pastor? quiero compartirle un fragmento. eh, pues no sé si esté yo equivocado o sea, muy poco ambicioso, porque en el transcurso de mi diario vivir he encontrado personas que se esmeran por estudiar y quieren leer Biblia y leer Biblia y leer Biblia y algunos dicen, yo me la he leído 7 veces, me la he leído 5 veces, me la he leído 2 veces, pero no se le refleja eso que han leído. Entonces yo Sí, pienso que es más fácil de pronto coger un solo texto y enmenuzarlo y vivir ese solo texto. Estos días en una reunión hablaba sobre eso, porque un solo texto de la Biblia nos dice muchas cosas. Ahí le quiero decir el fragmento. Dice, cada versículo tiene un sinnúmero de cosas profundas y provechosas que salvan a quien las retiene. Y cada palabra entretiene y quebranta a quien las lee. Y todo aquel que desee ver el reino prometido, ese es el libro escogido, si quien lo estudia lo cree.
Pues está hablando de un solo texto. Un solo texto, perfecto. Walter, pero podrías hablar de un tema apoyado por varios textos. Sí, Claro, tú puedes desmenuzar un solo texto, súper. Si el texto se da, por ejemplo, la palabra de Dios útil para enseñar, redarguir, tú la podrías desglosar. Pero también tú podrías utilizar varios textos para apoyar un tema. Entonces, creo yo, finalmente, que deberíamos comenzar por entender y desmenuzar cada texto de la Biblia, para luego usar mucho. Entonces, lo que dice Walter es correcto. A veces es mucho, se lee demasiado y ni siquiera se entiende lo que se está leyendo. Por ejemplo, ¿para qué utilizo yo la exégesis de un versículo? ¿Quién está hablando a quién en este versículo? ¿Quién está hablando a quién? Hello. Pablo le habla a Timoteo, pastor, ¿sí? Pablo le habla a Timoteo. ¿De qué le está hablando? De la palabra de Dios, de la Biblia. Sí. Y le está diciendo que ha sido ¿cómo? Muy útil para todos. inspirada por Dios. Que ha sido, si quieres coloco un poquito más para que lo vean mejor. Vamos a ver. ¿Lo ven mejor aquí? Perfecto. Sí, perfecto. Está diciendo que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura no. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y estamos haciendo exégesis de este versículo para saber qué significa la palabra inspirada por Dios. Y es una palabra compuesta. Quizás usted va a decir, bueno, no entiendo totalmente el griego para decir, pero es una palabra compuesta que en griego significa lo siguiente: teos, que significa Dios, y neo, que significa aliento. Se le añade un adjetivo verbal. Lo cierto es que cuando vemos la palabra inspirada en Dios, sabemos que es una palabra compuesta en su idioma original que tiene como resultado el significado Dios sopló, indicando que las escrituras es el soplo de Dios. Cuando se habla de inspirar la palabra de Dios, entonces se dice que Dios sopló. ¿Sobre quiénes? Sobre los escritores. Y a ese soplo que le dio a ellos el contenido se le llama inspirado. Es decir, que la palabra inspirado yo no la puedo utilizar para cualquier cosa, hermano. Esa palabra inspirada por Dios, yo no la puedo, la palabra inspirada por Dios, no la puedo utilizar para cualquier cosa. Porque si digo yo que Dios me ha hecho entender algo, no diría que Él me inspiró, diría que Él me iluminó, que es otra cosa. Porque la inspiración de Dios fue sobre los escritores. Para nosotros entender lo escrito, no es inspirado para entender lo escrito, es iluminado para entender lo escrito. Entonces, si la Biblia es inspirada por Dios, no todo el mundo puede decir que anda siendo inspirado por Dios, porque Dios no anda soplando de esa manera sobre todos. Pastor, Sopló sobre ellos. Javier, sí, Javier. en ese caso, digamos que obviamente la Biblia dice que no se le podrá ni añadir ni quitar. Ya una inspiración ya vendría siendo más como un tipo de recurso humano, por así decirlo. Ok, por En un caso ejemplo. ya tratándolo más, digamos, en cuanto a libros, a escritura, pero Ok, generalmente tratándolo ya más fuera de como tal de más la palabra. secular Exactamente. sería la inspiración humana para escribir un libro, para escribir una canción,
¿cierto? Pero si la canción es cristiana, ¿sería qué? En ese caso, Inspiración divina. Me hablaron todos a la vez. Dígame, Javier. en ese caso, entonces sí sería, si es una canción, o en el caso, por ejemplo, de pastores que escriben, de personas que han estado, digamos, que en una comunión con Dios y escriben libros referentes a las escrituras, ¿vendría también a contar como inspiración de Dios o inspiración humana? Realmente allí es la iluminación de Dios sobre ese pastor para escribir ese libro. Pero la inspiración de Dios, la palabra inspiración como tal, que utiliza en este verbo, ya sería solo hablando de la palabra del Señor. Vamos a buscar la raíz en griego de la palabra inspiración humana. Vamos a ver en griego inspiración humana. Nosotros podemos buscar una aplicación. Si ve que no es la misma raíz, no es la misma raíz que la raíz griega. Porque la raíz para inspiración humana es epignoe. Pero para hablar de la Biblia es teunesto. Y allí es donde nosotros sabemos que es inspiración de Dios y que es talento de Dios en una persona para que ella, en inspiración humana, escriba un libro. Pero si tiene que ver con Dios, un libro apegado a la palabra del Señor no es una inspiración humana, sería una iluminación de Dios sobre esa persona. Porque esa persona está escribiendo un libro interpretando lo que ha aprendido en su proceso de la palabra de Dios. ¿Está rigurosa la clase hoy? Pero no vamos muy allá. Simplemente la palabra, lo que yo quiero es decirles que ustedes cuando vayan a predicar, al menos si quieren hablar de lo que es la palabra inspirada, al menos vayan a la aplicación, porque hay aplicaciones para esto, y busque la palabra en griego que significa la palabra inspirado. Lo encuentras, lo buscas y ya tienes allí algo más para colocarle a su prédica. Si usted está predicando y dice, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspirada? Soplo de Dios sobre los escritores. Dios sopló, a eso se le llama inspirado por Dios. No inspirado por el amor, no inspirado por una mujer, no inspirado por alguna razón social, no, inspirado por Dios, es decir, que Dios sopló directamente sobre él. Eso ya le está dando a su prédica una profundidad. 10 puntos más. ¿Qué te parece, Javier? Muy bueno, pastor. Muy bueno. Pastor, Ajá. pastor, Eh, la, Cuéntame, Walter, sí, no, digo, haciendo como esa parte no la tenía tan clara. sí, Yo pensé que uno también se inspiraba. Sí, y casi el poeta siempre habla de inspirar, pero pero la Biblia, o sea, reuniones de la Biblia, casi que aún los más grandes escritores, eh, sus discursos de una u otra manera tienen que ir acogidos a la Biblia, porque dice que un fragmento, que es algo largo que yo sé, que no que lo dice así, dice que todos los escritores y misioneros valiosos
tienen que rendirte honores, porque tus santos valores educan como sustentan y embellecen comúnmente el recurso inteligente hasta el trono permanente, donde los grandes se sientan. O sea que, Por ejemplo, si usted está si usted está en este momento interpretando algo bíblico para una poesía, usted está iluminado por Dios para esto, porque está interpretando. Pero si usted estuviera escribiendo una poesía fuera de Dios, usted está inspirado en su humanidad. Entonces, una cosa es la inspiración de Dios, otra es la inspiración humana. Por ejemplo, hay personas que llegan y dicen, hoy vengo inspirado por Dios. Entonces nosotros le podríamos decir, inspirado por Dios o iluminado por Dios. Es que quiero hacer pero, esta cuestión en cuanto a la Biblia. Entonces usted está iluminado. Ahora si usted dice, Pastor vengo Miguel, inspirado socialmente, voy a hacer un trabajo con los niños. Ok, listo. Entonces te nació hacer el trabajo, sí, sí quiero hacerlo. Porque quiero hacerlo. Listo. Entonces usted en su inspiración humana va a hacer eso. Pues escribí una canción que no tiene nada que ver con Dios. Entonces esa es una inspiración humana. Pero escribí una canción que tiene que ver con Dios, entonces Dios te iluminó para esta canción. Pastor, pero mire que pues tal vez la falta de conocimiento, yo creo que el 70% de la población utiliza ese método. No, claro que sí. Estoy inspirado por Dios. O sea, pues yo tampoco sabía esa parte, ¿cierto? Yo también, incluso hay una décima que yo tengo que habla de la discriminación social y que usted sabe que en un momento el blanco, hubo esa indiferencia entre el blanco y el negro. Es más, todavía hay partes donde se ve que termina diciendo o habla de esa manera, utilizo ese verbo, Sí, o ese lenguaje, ese vocablo, pero pues pero la usted verdad está, desconocido. ¿No? pero sabe una cosa, pero ahí sí usted está inspirado en su humanidad haciendo esa relación. Porque usted no está, pero si estuvieras interpretando algo bíblico, fuera diferente. No, porque le voy a decir, aunque de pronto tendría que decir al menos dos cuerpos para que me puedan entender. Pero es un solo cuerpo, yo creo que entiendo, como le digo, vengo hablando y es la última parte, Sí, pero vengo hablando del tema de, de la guerra o de ese inconformismo racial. exactamente. Es un tema Pero social. bueno, dice por lo menos, hay un tema muy real que me tiene preocupado. Mis versos están basados en discriminación racial. En los conflictos raciales, ante Dios somos iguales, el blanco y el de color. Pero entonces ya termina acá diciendo que es la última. Negro fue el gran Luther King, Batata también lo fue, negro fue el gran Pambelé y Vivian el Janet Swing. Negro, el Eso, santo Uy, San Martín, de todos el parrandero. Y en este verso sincero, fue Dios el que me inspiró. Negro fue el Benco Viejo, el gran líder palenquero. O sea que la última frase utilizo inspirado por Dios, pero yo creía que era así. entonces, no, entonces sí, Dios fue el que me iluminó ya por el contexto que estás tratando. O sea que la palabra correcta es, Sí, fue Dios quien me iluminó. claro, Mm, O sea, como para digo, esa poder parte no me la entender. sabía. Mm, Bueno, y aunque no es el tema, vean, estamos mm, tratando porque ya ustedes me están preguntando y yo no lo puedo dejar sin. Aparte que está bien bonita la canción, bendito sea Dios, pues esa última parte de pronto nadie se la va a refutar porque nadie la conoce o no la conocen, ¿cierto? Pero ya tú lo sabes hoy, por ejemplo, que Sí, sí, todo lo que claro, sí. tenga que ver con la interpretación de Dios es iluminación. Y si yo escribo algo diferente, pues entonces ya es muy aparte. Pastor, yo puedo hacer una pregunta. Con gusto, estamos para las preguntas. Bueno, estoy inspirada porque de verdad
estoy iluminada porque esto yo no lo conocía, muy importante conocerlo. Pero Sí, también yo he tenido unas experiencias y quiero definir como qué, qué ujú, situación es esta, porque a veces, pues yo a todo el mundo le hablo del Señor, ¿sí? Personas que se sí, ponen hasta bravas, otras no, pero entonces otras quieren a uno contradecirlo, como de negar que Dios es real, ¿sí? sí. Eh, y, y a veces yo me hacen unas preguntas para mí difícil porque yo no llevo mucho en el Evangelio. Entonces yo en ese momento lo que hago es decirle al Señor que me responda porque yo no sé responder y ya ha Ah, pasado ok. muchas veces. Y Él me da la respuesta, entonces ¿eso cómo se llamaría, pastor? Bueno, iluminación. Iluminación. Ok, Sí, así es. sí, ok, Listo, qué perfecto. maravilla. Bueno, y estamos tratando dos temas en uno solo, pero aquí lo que yo quiero es que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, de que estamos haciendo el exégesis del versículo, definiendo, buscando el significado. Por ejemplo, yo pudiera decir, ahora voy a buscar el significado de la palabra para corregir, ¿cierto? Para la palabra corregir. ¿Qué significa la palabra corregir? ¿Qué significa la palabra corregir? Enseñar la adecuada, Mm, corregir. no, está un poquito más profunda, Francis. Corregir es algo que ya, digamos, se hizo, pero como se hizo mal, Exacto, sí. ajá. Entonces, corregir sería como reenseñar, Francis. Ya, ya, sí, pastor. Sí, como Capté. reenseñar. Digamos, ¿qué significa la palabra instruir? Instruir, Ujú. Si la Instruir es palabra, si hay capacitar. instruir, sí. exactamente, por ejemplo, Corregir busquen y corregir sería como más que volver a enseñar es arreglar restaurar, la pauta o restaurar exactamente. o sea, reenseñar y dejar la persona restaurada en el contexto que es. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la palabra enseñar, entre enseñar e instruir? La diferencia se basa desde lo que usted quiera dar a conocer. Cuando Ajá, uno aprende lo básico de la vida, se le enseña o se le dicta de esa manera, lo básico. Ya instruir va a la capacitación de. exactamente. Por ejemplo, enseñar toma más tiempo, instruir es más latente, ¿cierto? Más específico. Exacto. Entonces, cuando yo estoy predicando, digo, ahora no tengo, no simplemente no tengo que ir a la raíz griega, voy a buscar significado, hermano. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, es porque puedo pasar un tiempo enseñándote, llevándote contenidos, dándote información. Pero cuando ella dice que también es para instruir, me dice que la palabra de Dios tiene la capacidad de darle oportunidad y tiempo para enseñar, pero en momentos de necesidad le puedo decir qué hacer con la misma palabra de Dios. Y aquí está la diferencia entre enseñar que cuesta tiempo o que gasta tiempo e instruir que puede ser en un ratito. Y hay otra palabra, pastor, ahí, Ajá. es para redarguir también, que Ah, es muy exactamente. asociado, es un sinónimo de esos dos, muy Sí, asociado con un significado diferente. sí, señor. Y este redarguir es, es más ligado a que está dando vueltas todo el tiempo la enseñanza o la instrucción. Hello. Hello. Es decir, que prácticamente cuando digo me está redarguyendo es porque prácticamente la enseñanza y la instrucción sigue latente, sigue viva, no se pierde, no se pierde. Pasa como cuando uno pide señales o uno pide que Dios le hable o lo capacite en algo que él constantemente le está mostrando en diferentes
ámbitos, en diferentes ejemplos, en diferentes escenarios, el mismo tema. El mismo tema. Entonces, siempre hay una línea delgada. Por ejemplo, si yo quiero predicar este versículo, pero digo, pastor, yo no quiero ir a nada de la raíz griega, solamente quiero buscar el significado. Entonces voy a hacer exégesis. Quien habló aquí fue Pablo. Le habló a Timoteo. La intención era que entendiera profundamente para qué servía la palabra. Porque inspirado, que significa soplo de Dios, ¿cierto? Es que la palabra de Dios es inspirada y es útil. Útil significa que sí puede servir y que es profundamente lo que sirve enseñar, que enseñar significa pasar un tiempo dando el contenido, pero que sirve para corregir, que es haciendo, dando periódicamente puntos claves para que puedas servir mientras sigues aprendiendo. Y en justicia, pues esto se imagina. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto da este versículo para predicar? ¿Cuántas prédicas puedo sacar de este versículo? Empiece hoy a ver si por lo menos termina cuando ya tenga pues, unos 80 años, pastor. Bueno, pues nada más y nada menos, si hablamos de inspirado por Dios, podemos predicar acerca de la diferencia entre ser inspirado por Dios y ser inspirado humanamente. Que la palabra inspiración realmente fue para ese punto. Mire, tanto que el término griego traducido como inspirado, y este es el único lugar del Nuevo Testamento donde se utiliza este término. ¿Por qué? Porque se habló directamente del soplo de Dios. Yo lo puedo hacer así o lo puedo hacer más sencillo con los significados. Toda escritura es inspirada. ¿Qué significa inspirado? ¿Qué significa útil para enseñar? ¿Y qué significa útil para corregir, para instruir en justicia? Por ejemplo, yo aquí, hermano, voy a hablar de dos diferencias de la palabra enseñar e instruir. Por eso, cuando les digo, hermano, vengan a la enseñanza, es porque hoy estamos hablando de un tema que es largo, de una serie. Y cuando le digo, vengan a la instrucción, es porque vamos a salir a evangelizar, les voy a dar el versículo que vamos a usar, les voy a decir cómo hacerlo y vamos a hacer el trabajo. ¿Qué les parece? Y la Biblia es útil para cuando hay que enseñarle, como le enseñamos a los capellanes y a los teólogos, con un tiempo determinado, o para dar una instrucción inmediata para ir a hacer un trabajo. Hola. No, están muy callados. No, importantísimo. Aquí estoy tomando nota porque me parece tan importante eso. Hola, ¿quién nos dice? Franci, Luz, Hugo, no, ese Hugo soy yo. Francis dice que lo que Hugo dice es súper importantísimo, lo que enseña. Se capta bien. Eso, Sí, pues. eso, amén, amén, gloria a Dios. Pues eso es lo que hoy estamos haciendo. Esa es la clase de hoy, muy enfocada entre cómo hacer una exégesis, en este caso sencillo. ¿Yo cómo haría? Bueno, ahora vamos a proyectar, dame un segundito acá, pero vamos a tomar el pantallazo. Aquí sí, sí sirve de pantalla. ¿Qué haríamos? Bueno, si yo voy a predicar, aparte de utilizar la homilética, ¿se acuerdan de la homilética? ¿Cómo la utilizamos? De organizar el mensaje, está organizado, pero voy a buscar significados, porque como capellán, muy seguramente las personas saben que yo puedo hacer un trabajo social muy hermoso, pero entienden muy seguramente esas personas que yo también soy un predicador de la palabra de Dios. O sea, yo no puedo decir, mano, yo soy capellán, pero no predico, o yo no predico, yo solamente oro. ¿Cómo quedaríamos? No, pues quedaríamos muy mal, porque el capellán es una persona preparada. Entonces, la exégesis es una materia completa. Y yo les estoy enseñando hoy simplemente cómo hacer el trabajo con un versículo.
Entonces, extraer en el idioma lo que significa, ya lo vimos. El contexto histórico, por ejemplo, si yo voy a predicar, digo, hermano, el libro de Segunda de Timoteo, Pablo lo escribe, le digo, lo escribe cuando estaba por segunda vez preso y que en ese tiempo ya iba a ser decapitado. ¿Ustedes no creen que eso ayuda mucho, mis estimados estudiantes, a darle muy buena información a la prédica? ¿Cierto? Claro, importante. Claro, que la gente entienda que en ese tiempo, no estaba ocurriendo cualquier cosa, porque en ese tiempo, cuando Pablo escribió esa carta, era para hacer ¿qué? Decapitado en poco tiempo. O después de esto, fue decapitado. Entonces, hermanos, mientras tú prediques, Pablo, antes de ser decapitado, le dice esto a Timoteo, le encarga, sabiendo él que en un momento ya iba a partir con el Señor, deja un grande encargo. ¿Qué fue el encargo? Dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y le va a ser útil para lo que necesites. Con ella puedes enseñar, instruir, redarguir. Con ella puedes hacer tantas cosas. Y Pablo, sabiendo que se iba a ir, no iba a perder la oportunidad de dejarle a su discípulo amado estas grandes instrucciones que él va a replicar más adelante. Y lo que vamos a ver es que más adelante, de alguna manera, parte de este versículo se sigue manifestando. Así es. Bueno, Excelente. ¿dónde está por acá hoy? Voy a dejar de compartir. Bueno, hablamos del contexto histórico. No hemos hablado del contexto anterior, posterior y el remoto. Eso lo dejamos para la próxima clase. Pero, ¿ustedes se imaginan cuál es la tarea después de todo esto? Tomar el versículo que más me gusta y hacer el exégesis. ¿En qué tiempo fue escrito? ¿Quién lo escribió? Hermano, hoy les voy a predicar lo que Pablo le dijo a Timoteo antes de ser decapitado. Mucho tiempo antes de ser decapitado. Esto ocurrió cuando Pablo estaba preso en tal lugar, desde la cárcel. ¿Ustedes no creen que esa información hace que su sermón ponga en mayor contexto a las personas? Y cuando Claro, lo es aplique, demasiado interesante. Claro, y cuando usted lo aplique, la persona le va a decir, hermano, quizás usted ahora no esté preso allí, pero hay personas que están presos de una enfermedad, quizás de una situación difícil, y se les ha olvidado instruir a los que tienen casa, para que el día que él falte, se siga guardando la palabra de Dios. Y vea, ya empecé a predicar y no se le haga extraño que empiece a pedir ofrenda. Ay, santo de Dios. Les pregunto, ¿cómo les parece? Esa clase estuvo una berraque, dicen por ahí una berraquera muy interesante. Sí. Vamos a escuchar. Demasiado Bueno, importante. vamos a encender camaritas un poquito. Luz está, bienvenida Luz. ¿Cómo me le va? Luz está calladita, está trabajando. Pastor sin palabras. Sin palabras, Francis. Ok. Sin palabras. Muy importante. Sí. Uy, Dios mío, yo no tenía idea Bueno. de Y eso que estamos, eso es este entrenamiento teológico para el capellán, pero cuando ustedes ya salgan de capellanía y quieran estudiar teología, que yo tengo 30 alumnos estudiando teología, casi todos los egresados de capellanía, ya llevamos 3 años. Pues ustedes escucharon en el seminario, ¿se acuerdan? ¿Cuántos llevaban conmigo? 3 años, 2 años, algunas personas. Sí. Sí, ¿por qué se siguen instruyendo? Porque cada vez nosotros encontramos más información. Y esta información no es para que usted salga de la iglesia, esta información no es para que usted se convierta en pie de tropiezo de la iglesia, no. Esta información, hermano, es para replicarla. Y si en un momento no ha llegado la oportunidad de replicarla, pues usted la entenderá y la tendrá hasta que Dios abra ese espacio. ¿Sí me entiende? El día que le digan, vamos a, hermanita Francis, le toca predicar a usted.
hermanita, predique un tema, entonces usted ya, ah, bueno, sí, pastor, ya usted no va a tener, ay, Dios mío, ¿qué predico, pastor? No, qué miedo. Hermano, ¿y usted no tiene miedo? No, pastor, pues tengo nervios, como cualquier persona le darían nervios, pero estoy feliz porque como yo me he instruido para la prédica, como yo he estudiado, he hecho cursos, y lo que he aprendido con usted, claro, no es decir, pastor, usted no me ha enseñado nada porque voy a ponerlo. Lo que usted me ha enseñado y el ejemplo que tengo, sí, señor. Entonces, usted ya sabe que si es una predica para jóvenes, que si es una predica para damas, que si es una predica para una iglesia mixta, pues usted ya va a saber pedirle a Dios cómo le organiza ese tema. Señor, ¿qué puedo predicar? Usted va a orar, va a buscar, va a hacer buena lectura. No va a ser de las personas que leen el versículo al contrario, que no pronuncian bien. Eso no, lea el versículo lo menos unas 1000 veces si es preciso antes de eso, ¿sí? Para que sepa palabra por palabra, porque a veces la ansiedad, el nerviosismo no nos deja leer bien, y eso es natural en las personas. ¿Cuántas veces una persona escribe, mire que caminar me desestresa, y otros leyeron, mire que caminar la destreza? No, destreza no, se desestresa. Entonces cualquiera puede fallar por la rapidez de la vista, la ansiedad, la falta de práctica. A veces no somos buenos lectores, no porque no sepamos leer, porque no practicamos. Así es. Eso nada más. Entonces, lo que yo les estoy dando es algo, no hemos terminado, ¿no? El lunes terminamos para que ustedes hagan una súper tarea. Lo pueden hacer de la manera sencilla. Pastor, discúlpeme una pregunta. Con gusto, madre. La capellanía, gracias, pastor. O sea, ¿cuántos niveles son para uno decir, ya soy capellán? No, aquí nosotros damos capellanía superior inmediatamente. Usted sale como capellán. Porque aquí damos el entrenamiento teológico para que usted se lo lleve. Antes la capellanía básica era, por ejemplo, 6 módulos, 7 módulos. Capellanía intermedia eran otros 7 módulos y capellanía superior del entrenamiento teológico. Nosotros lo juntamos. A veces, por ejemplo, ustedes pagan 4 meses, pero si a mí se me pasa a 5 meses, pues el quinto mes usted no lo paga. El quinto mes no, porque de pronto me demoré, como hoy, entrar, no pude terminar el tema, tuve que salir, ese mes no lo cobro a la persona que vaya a terminar. ¿Por qué? Porque eran 4 meses, pero yo no me pongo a prestar atención como al tiempo a veces, muchas veces. No, si usted hizo sus 4 pagos y falta el contenido, entonces usted ya cumplió, el que le falta cumplir es al docente. O sea que de aquí, pastor, inmediatamente podríamos pasar a la teología. Sí, claro que sí. Sí, porque ustedes ya tienen las bases teológicas. Sí, ya aquí capellanía le ha dado homilética y un poquito de interpretación, de exégesis y un poquito de hermenéutica. Entonces, cuando ustedes lleguen a tocar hermenéutica, exégesis, algo así, bibliología, ustedes ya dicen, ah, yo ya sé de qué me están hablando. Ya, pastor, muchas gracias. Ya lo entendí. Listo. Javier, Luz está super. Jennifer, cuéntanos, Jennifer, que tiene auxiliar de clase. Excelente porque pues en el caso mío pues a mí me refuerza porque estoy viendo introducción a la exégesis qué chido. en este momento, entonces digamos usted da un poquito más desmenuzado, por decirlo de alguna manera, más desmenuzado que lo que le dan a uno en teología porque todo es como muy rápido. Pero entonces, excelente porque me refuerza el tema y pues estamos viendo la materia, entonces, genial, me cayó como anillo al dedo. Qué bueno, me alegra muchísimo, Jennifer. Yo sí sabía que pensé que ya había visto exégesis hace rato y de pronto fue hace poquito que me contaste. Bueno, y esto es una partecita, ¿no? Esto es una partecita. Cuando veamos materias de exégesis, vamos a hablar de mucho más. Bueno, a mí siempre me pasa esto. Por ejemplo, conmigo estudian, o sea, la teología eclesiástica dura 3 años, ¿cierto? Pero ¿qué hago yo? Por ejemplo, conmigo a veces duran 3 años y medio, ¿cierto? 3 años, algo más. Pero ¿qué hago? Lo que dice la hermana Jennifer, les desmenuzo, porque de ahí en adelante les corresponde a ustedes. Y es mejor lo que se explica bien para que de esa manera ustedes entiendan mejor. O sea, miren, esto lo entienden ustedes.
Pero yo si se lo explico de una manera de pronto rápida, no, lo voy a dejar con muchas preguntas. Entonces, yo doy teología por diplomados. ¿Qué son los diplomados? Yo doy, por ejemplo, hermenéutica 1 y 2 a la vez. Y en vez de durar un mes o un mes y medio, duro 4. Ah, qué bien, pastor, ¿Sí me claro. entiende? Porque yo lo puedo sacar a usted rapidito y decir que es teólogo. Pero yo lo que me pregunto es cuántas dudas te quedaron. Otra cuestión, bueno, eso no estoy diciendo de pronto en base a lo que dice Jennifer, lo digo en base personal. ¿Por qué razón? Porque cuando yo aprendí teología, yo no sé por qué yo conté con personas que le dedicaban tiempo. Y otras personas decían, no, yo estudié, pero eso fue, no sé por qué, Lámpara. porque yo estudié 5 años como tal en la universidad. Aparte, había estudiado por unos 4 años en el instituto. Y luego llegué a un instituto a ser docente y precisamente en ese instituto no se dedicaba mucho tiempo y yo empecé a dedicar tiempo y creo que por eso me dijeron, no, profe, es que no podemos dar toda la profundidad. Y yo decía, ay, no, yo no puedo dar, no me pude adaptar a la institución, porque decía, es que yo Sí. no puedo pasar así. Y tuve que retirarme, hermano. Y ahí fue que Dios me mostró esto, me iluminó esta institución. Y yo dije, no, tiene que existir algo donde yo esté al frente y las personas se concienticen que la cuestión no es correr o salir rápido. Pero entonces con un pensum académico sí hay que salir, sí hay que salir. Y aquí también hacemos un pensum académico, pero como yo soy el director, nos podemos demorar, no tenemos quien nos diga que no nos demoremos, ¿no? Y por eso ¿Por Dios qué lo, lo hago? Para que ustedes salgan con la información. Dígame, Francis. por eso Dios lo bendice porque usted no se adaptó allí donde no estaban pues, haciendo las cosas como deben de ser, ¿cierto? Y usted fue honesto. Y bien, eso está muy bien. Gloria a Claro, Dios. para que ustedes aprendan. Y otra cuestión, que el dinero que ustedes pagan cuando yo me siente a comerme una hamburguesa, siervo de Dios, yo sienta que me voy a comer esa hamburguesa con gusto porque yo hice mi trabajo. ¿Sí me Es entienden? como cuando se le roba tiempo al patrón, al jefe. Ah, bueno, Es algo así por el estilo. parecido. Entonces, el dinero de ustedes trabajan. Si yo les pregunto en qué trabajan ustedes, algunos trabajan en lo más sencillo y otros dependen, bueno, todos dependemos de Dios, no de la caridad, sino de la voluntad de otras personas. De pronto aquí no, pero hay otras Sí. personas que me han comentado, no, yo dependo exactamente de mi hija, yo dependo Ajá. exactamente de qué otra cosa, de vender algo muy sencillo. Dios mío, a veces no me provoca ni cobrar eso. Y a veces digo, no se preocupe. ¿Por qué? Y que tenga ese ánimo de estudiar, pues yo tengo que dar al 100. Tengo que dar al 100. Pues yo estaba preocupado porque no entré a la hora que era. Y vea que de la misma preocupación se me complicó todo aquí. Porque es que yo no puedo hacerle perder el tiempo y el dinero de ustedes. Listo, mis No, hermanos. pero Entonces, señor, me decía estuvo, algo. estuvo muy bien, muy bien. Esos pocos minutos están recompensados, pasó, porque esta clase ha estado estupenda, muy, muy preciosa. Bueno, perfecto. La terminamos el lunes. Y cuando estudien teología, se van a dar cuenta, ay, profe, y esto es un poquito, si con este poquito podemos hacer tanto, ahora imagínense si nos sentamos Sí. esos 4 meses, y yo les voy a dar 2 clases, pero como la misma Biblia dice, acta para enseñar, ¿y para qué? Y para instruir. Para enseñar en los 4 meses, pero para instruirlos también en 2 clases. Ok, pastor. Pastor, buenas tardes. Luz, bendiciones. ¿Cómo estás? Uy, Dios te bendiga. A mí, pastor, te quería hacer ahí una punta ya que mencioné el de la hora. A mí el tema que hubiera empezado tardecito, a mí personalmente me sirvió mucho, ay, qué porque bien. justo en esos momentos me estaban explicando un tema que tenía que hacer hoy. Ay, no me digas. Entonces, para uno eso es bendición. Bendito sea el Señor. Nada es casualidad del Señor. Qué bueno. Listo, Luz. Muchas gracias. Y a todos gracias. Ya se nos acabó la clase, pero seguimos el domingo,
lunes. Amén. A usted, pastor, muchas gracias. Dios lo bendiga. Una Amén. feliz tarde para todos mis compañeros, hermanos, pastor, todos. Amén, amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos, familia del Movimiento Misionero, que está casi todo hoy. En aleluya. Y está, y sabe que en el diplomado que tenemos está la mayoría de los hermanos del movimiento, y de la iglesia, de otras iglesias, hay conmigo pocos, pero si así era Jennifer, Dios mío, casi todo el movimiento misionero. Le digo, bueno, será tanto así, bendito sea el Señor, de que aunque no pertenezca a la misma congregación, pero sí al mismo Dios, será tanto así que hacemos el trabajo juntos con tanto amor que ustedes entran a esta clase, de que construimos pensamientos y no hemos tenido un solo inconveniente. Pareciera que todos perteneciéramos al mismo local, aunque sea la misma iglesia que la de Sí, Entonces sí. eso es un mismo espíritu. Es que esa es la unidad, eso Es es lo bonito, eso es lo que Dios pide. la unidad. Entonces, Estamos en Dios nos permite armonía, pastor. en armonía, que significa en griego koinonia, amistad, Comunión. koinonia, reunión, juntarse. Vean, y predicando, hermanos, ¿sabe qué es el amor en Cristo? Juntarse, llegar a un mismo lugar. Y ahí es donde la exegesis se vuelve importantísima. Alguien me decía, profe, yo no necesito estudiar. Le digo, gloria a Dios, hermano, amén. No lo voy a sacar de esa paz. Pero si alguien dice, yo necesito más instrucción y enseñanza, aquí estamos. Y si no la necesita, bendito sea el nombre del Señor. Pero que tengamos paz tanto como el que quiere aprender como el que dice yo ya sé. Gracias, pastor. Amén. Muy amable. Vamos a orar. Padre, gracias. Sí, mi Bendícenos amor. con toda bendición, Señor. Permítanos poder tener un fin de semana en tu presencia lleno de bendiciones, guardado en tu presencia. Que nada malo pueda tocarnos, Señor, que lo que vamos a realizar labores fuera de nuestras casas, seamos guardados, los que vamos a estar en la congregación, seamos guardados, bendecidos también. Que nada malo nos pueda tocar, Señor, y que su presencia abunde en nosotros, en nuestra familia y en todo lo que hacemos. Muchas gracias te doy, bendito Jesús. Amén. Amén. Gracias, Un abrazo Señor. para Amén. todos. Amén, pastor, lo mismo. Que descansen. Nos Amén, vemos el lunes. pastor. Amén, pastor. Dios le bendiga. Muchas Amén. gracias. Bendiciones.